a todas y a todos ustedes, tanto quienes están aquí en este recinto donde sesionó durante muchos años la Academia Nacional de Medicina de México, en el Palacio de Medicina, cuna de toda la medicina mexicana, y además en este edificio tan emblemático, donde pasaron pues todos los grandes de la medicina de nuestro país y que hicieron posible las instituciones que ahora son las que llevan sobre sus hombros la salud de millones de mexicanas y mexicanos. Entonces, después de muchos años, la Academia Nacional de Medicina regresa a su casa original, que era en ese tiempo la Escuela de Medicina, ahora es la Facultad de Medicina, y en de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en este edificio tan emblemático, bueno, tiene un periplo histórico increíble que les recomiendo que luego lo lean. Esto lo pueden ver en la revista de la Academia, en la Gaceta Médica de México, donde se ha escrito mucho en relación al periplo de esta escuela, luego facultad, y también de la Academia Nacional de Medicina. Entonces estamos echando el tiempo atrás. Nada más piensen ustedes, finales del siglo XIX, principios del XX, una buena cantidad de años de principios del XX, hasta que la Academia trasladó su edificio y sus oficinas al Centro Médico Nacional, donde tiene ahora su sede, y que nos alberga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero muchos años de su fundación aquí fue. Aquí se hicieron grandes discusiones y en estos pasillos de este edificio caminaron los grandes de la medicina, como el doctor Viesca nos lo va a comentar. Por aquí caminó el doctor Ignacio Chávez, el doctor Subirán, el doctor Cumate, bueno, el doctor Soberón, y así el listado es grande, ¿no? Todas y todos los grandes han caminado por estos pasillos. Y como dato anecdótico, tanto el papá del doctor Ferat, que es nuestro secretario adjunto, como mi papá estudiaron aquí, fueron más o menos contemporáneos. Cuando mi papá iba terminando, iba ingresando el papá de Eduardo. Entonces, para mí esto también es muy icónico. Aquí caminaron pues nuestros papás y en los alrededores, porque la gran mayoría de médicos de esos tiempos vivían en los alrededores de este edificio. Por eso la Academia Nacional de Medicina agradece de todo corazón a la directora de la Facultad de Medicina de la UNAM, a la doctora Carolina Sepúlveda, gracias doctora, porque además tiene el doble papel de directora y también de vicepresidente de la Academia. Y también al doctor Viesca le quiero agradecer, porque hace muchos meses en su oficina, y se lo reconozco, salió la plática de esto. Bueno, y gracias al trabajo, al apoyo y consejos del doctor Viesca, al apoyo de la doctora Sepúlveda y de las Nurias, Nuria Díaz y Nuria Gaitán, se hizo posible que estemos aquí. Porque además se preparó todo ad hoc para que saliera el evento bien, con todos los honores que debe de tener. Y además agradecer a los chicos de JC que hicieron posible la adecuación junto con los chicos y chicas que trabajan aquí en este edificio, en este palacio, todo lo electrónico y lo moderno. Entonces estamos combinando la tradición con la modernidad, así que es un día muy especial. Y tanto ustedes que ingresan, colegas, como las doctoras que van a hacer los comentarios, bueno, es un honor estar aquí porque ustedes van a dar inicio a este proyecto de la Academia Nacional de Medicina, su academia. Y ya sin más le quiero ceder la palabra a la doctora Carolina Sepúlveda para que nos hable algo relacionado a este edificio. Gracias, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por considerar al Palacio de la Escuela de Medicina y a la antigua sede de la Academia para esta presentación de trabajos de ingreso. Los saludo al doctor Raúl Carrillo Esper, presidente de la Academia, al doctor Eduardo Ferat, secretario adjunto de la Academia, al doctor Carlos Viesca, distinguido miembro de la Facultad de Medicina del Departamento de Historia y Filosofía, que es ya todo un ícono en la facultad, y a todos ustedes, académicos y académicas que ingresan, que ingresaron y que presentan su trabajo de ingreso el día de hoy, a los académicos que comentarán estos trabajos de ingreso, muy bienvenidos a este Palacio de Medicina. Y bueno, en un sentido voy a hablar sobre la historia de este Palacio de la Escuela de Medicina, pero primero quiero invitarles a que envíen sus trabajos de ingreso a publicación a nuestro órgano oficial de difusión de la Academia Nacional de Medicina, que es la Gaceta Médica de México. Bueno, pues nos encontramos hoy aquí
en el corazón de este recinto para llevar a cabo la presentación de los trabajos de las académicas y académicos de nuevo ingreso. Quiero empezar por contarles la historia del recinto, que forma parte de la Facultad de Medicina de la UNAM. Se construyó entre 1732 y 1736 para ser la sede del Tribunal del Santo Oficio por 84 años, hasta que fue clausurado de manera definitiva en 1820. Tras varios años de abandono y desuso, en 1838 el palacio se subastó públicamente, pero nadie lo compró. Las leyendas y los mitos que rodeaban a la Inquisición ahuyentaron a los posibles compradores. Por ahí dicen todavía que Sí, pasan ¿Sí, doctor Viesca? ánimas en las noches. Ah, bueno, muy bien. No fue sino hasta 1854 que algunos médicos se unieron para comprar el edificio. Se reunió el dinero entre estudiantes, algunos sueldos de profesores e incluso donaciones para comprar el que fuera el Palacio de la Santa Inquisición, que se encontraba en remate para su venta, y así se convirtió en la Escuela de Medicina. Durante 102 años, las lecciones de medicina se impartieron en este palacio. Inclusive se creó un internado para que los alumnos pudieran residir aquí, y la capilla se convirtió en la Academia de Medicina, donde los médicos egresados hacían el juramento hipocrático, además de ser sede temporal de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Hoy día tuvimos que hacer el juramento hipocrático en una sala inmensa de la UNAM, porque se graduaron más de 1,500 alumnos a la vez. Posteriormente, en 1956, la Escuela de Medicina se trasladó a Ciudad Universitaria en Coyoacán, y se empezaron grandes trabajos de restauración en este palacio para recuperar el daño que los años de uso intenso habían provocado. La restauración se terminó en 1980 y el 22 de diciembre de ese mismo año se inauguró lo que hoy es el Museo de la Medicina Mexicana. En este auditorio del Palacio se lleva a cabo el Consejo Universitario, donde se toman las decisiones más importantes de la universidad y se realizan eventos académicos, institucionales y culturales de gran relevancia. Por ejemplo, ahorita tenemos la filmación de una serie de Netflix, Mal de Amores, en los pasillos. Es importante destacar que en este palacio Matilde Montoya fue la primera mujer que obtuvo el grado de medicina en México en 1887. Para conseguir este logro, debió enfrentarse a un sistema educativo y social que no permitía que las mujeres pudieran ejercer determinadas profesiones, incluida la medicina. Al no poder ingresar en un primer momento en la Escuela Nacional de Medicina, Matilde Montoya debió inscribirse en la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa de Maternidad. Después de un tiempo trabajando como partera, intentó de nuevo estudiar medicina y ante las dificultades que encontró decidió recurrir al entonces presidente del país, Porfirio Díaz. El apoyo de Porfirio Díaz le abrió las puertas para graduarse en medicina en este palacio y tras obtener su título ejercer la profesión durante varias décadas. Matilde Montoya se convirtió así en un símbolo feminista en México. Finalmente, felicito a los 3 doctores que presentan sus programas, así como a los 3 comentaristas. Bienvenidos a la Academia Nacional de Medicina de México en su sede del Palacio de la Medicina Mexicana. Muchas gracias. Gracias, doctora Sepúlveda. Y bueno, también hay que considerar que la primera académica, doctora, miembro de la Academia Nacional de Medicina, la doctora Rosario Barroso Moguel, cuando ingresó, presentó aquí también su trabajo de ingreso. Entonces, y así la historia sería larga, o sea, de anécdotas, historia de todos los que pasaron por aquí, el periplo de este edificio al paso del tiempo, pero bueno, lo importante es que la academia regresa a sus raíces, donde sesionaron y donde estuvieron todos los fundadores de la Academia Nacional de Medicina de México. Gracias, doctora Sepúlveda. Y bueno, a continuación el doctor Viesca, que no necesita más presentación, también nos va a hacer una relatoría en relación al periplo de la Academia Nacional de Medicina en este edificio. Gracias, doctor Viesca. Gracias. ¿Quiere que le suba una? No, está bien así. Bueno, pues primero muchísimas gracias, señor presidente, señora vicepresidente, señor secretario, amigas y amigos que ahora ingresan y bienvenidos, y pues, sus comentaristas también, ¿verdad?
Me dio muchísimo gusto y le agradezco mucho a mi amigo el doctor Carrillo Esper la invitación para platicar con ustedes, porque ¿qué significa esto? Entrar a la academia significa asumir una tradición, significa ir formando una identidad, reforzando lo que ya traemos, porque si no, no llegamos a la academia, pero también asumiendo lo que viene de muchos, muchos años. Allá tenemos una estatua de Asclepios, que viene, el original viene de España, pero pues nos lleva hasta los semidioses de la medicina. A veces en broma decimos que cuando llega uno a la academia se convierte en semidios de la medicina. No hay que decirlo mucho porque el riesgo es ir a dar al Fray Bernardino. Exacto. Hay que hacerlo con discreción, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué sucedió? Mira, había antecedentes de la Academia de Medicina desde el siglo XVIII, cuando empiezan a formularse, gracias a la filosofía médica de la Ilustración, academias de medicina, en donde hay una anécdota preciosa. Cuando Lavoisier invita a un médico para entrar a la Academia de Ciencias de París, le dicen: oye, ¿cómo van a venir estos que no son científicos? No podemos aceptar este personaje. Lavoisier dice: no importa que no sea científico, se va a volver y nos va a traer muchas cosas. Bueno, esa es una anécdota de orígenes, ¿no? Después se hace aquí una academia respondiendo a las europeas. En los años 20 del siglo XIX se intenta hacer otra, se abre algo en Puebla, se abre algo aquí en la Ciudad de México. En 36 se funda la primera academia, ya con una visión de república y una visión del positivismo, un conocimiento nuevo y científico, con un riesgo que también es muy serio. Tenemos la obligación, como médicos, de pensar en ciencia, pero no caer en el cientificismo. Aunque, como un buen filósofo de la ciencia planteó en los últimos años del siglo pasado, que cientificismo es la forma de llevar a cabo y aterrizar el pensamiento científico. Yo no estoy de acuerdo con esto. Cientificismo es la exageración y la falta de distinción entre conocimiento y ciencia. Hay muchas cosas que la ciencia va aprobando, pero hay muchas cosas que el conocimiento está llevando por otros caminos, la filosofía, por ejemplo, o las tradiciones, cosas que sabemos que todavía no han podido ser demostradas por la ciencia, y cosas que la ciencia ha demostrado, pero que resulta que dentro de 3 minutos o dentro de 3 siglos, resulta que ya no son como lo pensábamos. Entonces, conocimiento en evolución, esa es nuestra herencia y nuestra obligación. Ahora, ¿qué sucede con la actual Academia de Medicina, la tercera ya formal en México? Que en 1864 nos han invadido los franceses, el mariscal Bazaine se instala en la Ciudad de México, pero le llega a principios de 64, en febrero, una carta de Napoleón III en la que le dice: tenemos que hacer la Comisión Científica, Artística y Literaria de México. ¿Copiando qué? Copiando lo que hizo Napoleón I en Egipto, unos 3/4 de siglo antes. Ya no la podía repetir en Egipto, llega a México y para nosotros fue una fortuna. Dentro de estos se establece una sección que es la sección médica. Poquito después, 19 de abril, en el Palacio de Minería se establece la comisión y el 30 se establece ya la sección médica, ya no en el Palacio de Minería, sino aquí en un anexo de Palacio Nacional, donde está ahora el Museo de las Culturas. Sección médica. ¿Quién fue el que le encabezó? Este señor, Carlos Alberto Hermann, que era el comandante médico en el ejército francés invasor. Curiosamente, Hermann, independientemente de invasor o no invasor, era una persona muy decente, muy respetuosa de los derechos de las gentes, fue el que defendió a muchos mexicanos contra exacciones de las tropas francesas, fue el que estableció que como ejército tenían que atender a todos, amigos y enemigos, y se hace cargo de la sección médica. Esto el 30 de abril de 1864.
instalados aquí a 3 cuadras. ¿Qué sucede? Bueno, sabemos todas las peripecias de Maximiliano y cómo primero le retiran el apoyo francés, todavía antes del desenlace fatal en el Cerro de las Campanas, y según dicen los chismes, el falso fusilamiento y que Maximiliano huyó y murió en Brasil muchos años después, eso se queda para los chismes, ¿verdad? O alguien que tenga una ouija y que platique con el espíritu de Maximiliano. No entra en la ciencia de nuestra academia, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que en diciembre de 65 se retira el ejército francés, se anula la comisión, pero entonces la sección médica de la comisión se convierte en Sociedad Médica de México. Herman se va y aquí tapado por la pantalla está el doctor Miguel Jiménez, que es el que toma a su cargo esto. Miguel Jiménez había sido asesor médico y médico de Maximiliano, lo había atendido de su paludismo y de algunas cosas en las que le pidió auxilio a ese otro inmenso personaje, Lucio, republicano, al que lo llaman y dice: voy a atender a un enfermo, no me importa que sea emperador. Estoy en contra del imperio, estoy en contra de Maximiliano como emperador, pero como enfermo lo atiendo con mucho gusto. Y cuando le preguntaron cuánto le debían, dijo que no recibía dinero de un enemigo de su patria. Lucio, descubridor de la lepra manchada a nivel mundial, y pues una figura extraordinaria, fue también director de la facultad en un momento. En fin, son las dos gentes fundamentales que mueven la academia con sus 22 miembros que tenía entonces, diciembre de 1865. Y en ese momento pasa otra cosa interesante. El doctor Durán, que era director de la facultad en ese momento y que fue presidente de la academia años después, dice: la academia, bienvenida al edificio de la Escuela Nacional de Medicina, del que ya nos ha contado la doctora Sepúlveda, cómo se adquirió y todas las dificultades que se lograron. Hay un detalle más que sí te quiero apuntar para la siguiente. Dentro del dinero que juntaron para pagar el edificio, tomaron una parte grandísima de sueldos caídos que Santana les había confiscado a los profesores. Entonces, es interesantísimo porque pues, los profesores de ese tiempo cooperaron para que este edificio fuera la Escuela Nacional de Medicina y que gracias a eso estemos aquí. Sigue siendo un edificio importante para nuestra facultad. Como nos dijeron, ha sido reconstruido, es museo, vienen nuestros alumnos a tomar los cursos de humanidades, se hacen muchos eventos de la facultad de aquí. Somos la facultad, aquí también, allá y aquí, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con la academia entonces? Sociedad Médica de México, de 1865 a 1873, en que el doctor Hidalgo y Carpio, que es el que está por allá, logra convencer y dice: es que somos academia. Ya llevaban 3 años diciendo somos academia, pero no se había formalizado. 1873 nos volvemos Academia Nacional de Medicina. Y de entonces acá, pues, ha sido un caminar espléndido en la academia y en la Escuela Nacional de Medicina. Y, por cierto, es muy interesante porque este recinto se rehizo con el dosel que tuvo la academia en el siglo XIX, los primeros retratos de los expresidentes, el escritorio, que no es tan antiguo porque el escritorio lo mandó a hacer el doctor Liceaga a fines del siglo XIX, cuando estuvo en la academia. Las sillas también vienen de ese momento, pero las sillitas, estas 3 que están aquí, son sillas vienesas, que fueron las de la primerísima academia, en el momento en que se hizo aquí. Y en donde, por cierto, y hablaron de la capilla como el lugar en donde se estableció. Originalmente el sitio de la academia no era en este lugar, sino era en el segundo patio, exactamente en el último salón que está en la parte del frente a la derecha. Se trajo acá porque ya no estaba ahí desde hace mucho tiempo. Se dio la capilla donde se juraba y se hacían sesiones, estaba la oficina de la academia, un área para la biblioteca, y esto corresponde a la parte del museo, en donde está ahora una pinacoteca, al lado derecho del auditorio principal.
se renueva esto, pero no existía. Y se busca hacer la sala de la academia, se puso primero del otro lado, no en el lugar original, y ahora está aquí instalada pues, perfectamente. Y normalmente no están las sillas verdes, pero la razón es muy clara y absoluta. Son sillas muy sensibles que se suman muy fácilmente cuando somos más gorditos los que nos sentamos. Entonces, bueno, hay seguridad de que no pase eso. Ustedes sí están en riesgo. Pero también era importante que todos vieran estas preciosidades de sillas que se reconstruyeron y, se mandaron a hacer en su momento para el museo, con material de Viena y con todo a la perfección con lo que teníamos antes. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo aquí la academia? Cuando la Facultad de Medicina se va a Ciudad Universitaria en 1956, la academia continúa aquí. Y entonces ya no queda encerrada ya, sino toma una parte central en las partes de la entrada al lado derecho del edificio donde había estado la dirección de la facultad. Estuvo la Academia de Cirugía en el otro edificio, pero del lado de Brasil también, en el segundo piso, y se sesionaban en el Paraninfo, que también ha tenido diferentes etapas de reconstrucción que son muy interesantes. Y ya, finalmente, cuando se hace el Centro Médico Nacional y se le da ya un lugar específico a la academia, se mudan para allá pues a principios de los años 60. Desde entonces está allá. Ahora, ¿cuál es la herencia que recibimos? Ya hablamos de lugares, ¿verdad? La academia está allá, pero vamos y venimos. Tenemos una identidad que nos trae al Palacio de Medicina, una relación estrecha, estrechísima entre la Academia Nacional de Medicina y la Facultad de Medicina de la UNAM, y una tradición que decía, está Asclepios, pero ahí tenemos a Pasteur, entre otras gentes, allá arribita, ¿verdad? En donde, ¿qué heredamos los médicos mexicanos? ¿Qué hereda nuestra facultad? ¿Qué hereda nuestra academia? ¿Y qué promovemos? Se promueven cosas pues tan importantes como primero plantear que en México había una medicina científica desde mucho antes del siglo XIX. En la academia un rescate histórico en donde planteamos que, y eso se debe mucho al doctor Fernández del Castillo, que también fue gran promotor de que la facultad no abandonara este recinto y se reconstruyera y se hiciera todo lo que es hoy, planteando que todo buen médico mexicano tiene un zapato y un estetoscopio, ahora diríamos un aparato de resonancia magnética y un guarache o un cacle. O sea, tenemos una herencia de una medicina, de las grandes medicinas del mundo en términos históricos. Las medicinas prehispánicas de México van al paralelo de la medicina china, de la medicina hindú, de la medicina de Egipto, de Mesopotamia. Son las grandes 5 medicinas de culturas ancestrales que siguen manteniéndose vivas como medicinas tradicionales en la actualidad. Hay muchísima gente que todavía en atención primaria de la salud, y esto se está reforzando en algunos estados de la República, afortunadamente, siguen atendiéndose por muchas cosas de medicina tradicional, buscándose cuáles son los enlaces para que lleguen hasta tercer nivel y hasta alta especialidad, pero buscando una base. Y podríamos decir que no hay buen mexicano que no se haya tomado un tecito para un retortijón. Así es. Sí. Regresamos a aquello, ¿verdad? Pero tenemos esto, pero en la academia, ¿qué más se ha dado? Grandes discusiones. Ya mencionaba el doctor Carrillo, la discusión de la vacuna. La vacuna animal versus la vacuna brazo a brazo. Había un problema. Vacuna brazo a brazo, riesgo de transmisión de sífilis. Una de las grandes enfermedades desde el contacto de Europa y América en el siglo XVI hasta que se descubrió la penicilina y se empezó a controlar correctamente. Niños o adultos de los que se toma pus vacunal para vacunar otro, podía ir protección contra la viruela, pero enfermedad de sífilis, es una discusión. Por otro lado, se plantea vacuna que ya venía desde Jenner y que llegó a México en 1804, pero la vacuna no nos hará un tanto cuanto vacas. Lo discutieron muchísimo y suena
científicamente estúpido en la actualidad, ¿verdad? Pero en su momento era un problema de ciencia actual. Se plantea esto, se plantea, uno de los fundadores de la academia, el doctor Luis Muñoz, fue quien mantuvo la vacuna viva por muchos, muchos años en México y transmite también esto. Tenemos el problema o la inmensa ventaja, los trabajos del doctor Jiménez sobre el absceso hepático, sobre las neumonías, ya mencioné la lepra manchada de Lucio, el doctor Ortega con estudios importantísimos sobre microbiología e introducción de los textos de Pasteur, y nos podíamos pasar aquí todo el año platicando de esto. Entonces, simplemente les quiero dejar esta tentación de nuestra herencia y la responsabilidad que se asume al ingresar a la academia, y pues darles la bienvenida anticipada a los compañeros que hoy se suman a nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor Viesca. Y algo muy significativo de todo lo que nos comentó, muy importante, interesante, es herencia y responsabilidad. Y precisamente hoy quienes ingresan y quienes comentan y todos los que son parte y todas las que son partes de la academia, tenemos que tener esto, la herencia de tantos años, de 164 años, más todos los que nos antecedieron en esta primera y segunda academia que por diferentes motivos no prosperaron. Entonces, herencia y responsabilidad. Por eso es tan significativo estar aquí hoy, este día. Con esto, nosotros reconocemos la herencia que recibimos y la responsabilidad generada al recibirla. No nada más es ingresar y colgar el título en el consultorio, en la oficina, y decir soy académica o académico, sino la gran responsabilidad que se tiene en manos de difundir lo que es la academia, de seguir el compromiso con la medicina mexicana, con la enseñanza, con la atención de los pacientes y con la investigación. Pues como bien dijo uno de los grandes de la medicina de este país, el doctor Ruy Pérez Tamayo, a quien yo siempre admiré, un médico que no ve pacientes, no investiga y no enseña, es un mal médico, es un médico malo y es un médico inmoral. Es una de las tantas frases que tenía bien hechas el maestro Pérez Tamayo. Así que hoy adquieren ustedes esa herencia y esa responsabilidad. Así que muchas gracias por su presentación, doctor Viesca. En pocos minutos vimos el periplo de la academia y también la doctora Sepúlveda nos dijo en dónde estamos y cómo este edificio se compró con el esfuerzo de muchos, y todos los salarios que les debían de muchos años los donaron para que se pudiera comprar el edificio, que si mal no recuerdo fue como en un poco como 50,000 pesos más o menos, ¿no? Que en ese tiempo era pues muchísimo dinero. Era un dineral y enseñaban gratis, como lo hacemos ahora prácticamente todos, que enseñamos gratis, bueno, por un sueldo que habitualmente ni se cobra, ¿no? Pero bueno, es la herencia y la responsabilidad. Es algo muy importante de quienes son parte de esta corporación. Y bueno, después de haber pasado esta primera fase, de saber dónde estamos y la historia de la academia, vamos a dar inicio, si así lo creen conveniente, a la presentación de los trabajos de ingreso y a los comentarios de los mismos.